¿Cómo era en el principio en la vida de Pedro? Versículo número 18 dice la Biblia que andando Jesús junto al mar de Galilea había dos hermanos. El primero de ellos es Simón. No lo mencionamos tanto con el nombre de Simón, lo conocemos más como Pedro. Pero vemos que por ahí estaba Pedro y Andrés su hermano y estaban en su oficio cotidiano, ellos eran pescadores. Y echaban la red en medio del mar porque eran pescadores. En un día cotidiano, hermanos, Jesús se acerca en el verso 19 y les da un mensaje muy sencillo y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando Jesucristo vino a la vida de Pedro fue cambiada para siempre, hermanos. Les cambió su oficio, le cambió su vida. Y hermanos, qué bendición cuando tuvimos un encuentro con Cristo, que nuestra vida ya no es igual, hermanos. Fue lo mismo con Pedro. Y al principio, hermanos, el siguiente texto, fíjense lo radical que fue el cambio en la vida de Pedro, que nos dice la Biblia. Ellos entonces, dejando ¿qué palabra dice ahí? Al instante las redes, le siguieron. Qué bendición, hermanos. Cuando tú y yo encontramos a Cristo en nuestras vidas, cuando Cristo incluso nos confrontó y nos dijo que teníamos que cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de comportarnos, y Dios nos cambió para siempre, hermanos. Si nos quedáramos hasta aquí en la vida de Pedro, diríamos, bueno, qué excelente cristiano que nunca falló. La Biblia dice que dejó al instante las redes y le siguieron. Así fue en el principio. Hermanos, qué bendición en cuanto un cristiano abraza el evangelio, en cuanto un cristiano encuentra a Cristo. Creo yo que son los cambios más significativos en su vida cristiana, porque al principio, hermano, estás en el primer amor, dejas cualquier cosa y lo único que quieres es aprender, servir y amar más a tu Cristo, hermanos. Hay algunos que se encuentran en ese estado en esta noche. Tienes poco de oír el evangelio y lo has abrazado, y al instante has dejado algún pecado, alguna cosa que Dios te ha dicho para poder seguir al Señor. Vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 7. Nunca maximices lo que dejas por seguir a Cristo. Me desviaré un poquito para hablar de Pablo, y Pablo nos dice del 7 al 10, pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida, ¿por amor de quién, hermanos? De Cristo. Hermano, nunca maximices lo que dejas por seguirle. Pablo nos dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Fíjense, por amor del cual lo he perdido, ¿qué dice? Todo. Ahora, no solo lo he perdido todo, lo tengo por... Yo creo que muchos cristianos hemos dejado algunos pecados, pero no los tenemos con basura. Algunos hasta los anhelan. Algunos los extrañan. El apóstol Pablo dijo: lo tengo por basura para ganar a Cristo. La vida de Pablo y de Pedro nunca fueron iguales, hermanos. Estuvieron dispuestos a pagar el precio para seguirle. Hermano, piensa en todo lo que ganó Pedro. Pedro caminó sobre el agua, Pedro vio la alimentación de los 5,000, Pedro vio la pesca milagrosa, Pedro, hermanos, vio cómo Dios lo salvó en medio de la tormenta. Mejor maximiza lo que Dios hace en tu vida y no las cosas que debes de perder o alejarte por ser cristiano, hermanos. Hay personas que dicen: no voy a ser cristiano porque entonces no puedo tomar. ¿Por qué no mejor dices: voy a ser cristiano porque no me voy a morir de cirrosis? Hermano, ¿por qué no lo vemos del otro lado? Hay personas que dicen: no voy a ser cristiano porque no me dejan fumar. ¿Por qué no dices: voy a ser cristiano porque no me voy a morir de cáncer? ¿Por qué lo vemos del otro lado, mis hermanos? No, yo no voy a ser cristiano porque no me puedo meter con quien sea. ¿Por qué no dices: voy a ser cristiano para no morirme de SIDA? No maximices lo que pierdes, maximiza lo que ganas, que siempre será más por el simple hecho de seguir a Cristo, hermanos. A veces somos como Adán y Eva. Dios le dijo a Adán: puedes hacer lo que sea en el huerto, nada más este árbol no me lo toques. Hermano, ¿te imaginas cuántos árboles tenía Adán? ¿Y sabes qué dijo Adán? Quiero el prohibido. Oye, agarra otro. Yo no sé por qué somos iguales, hermano, que lo que se nos niega es lo que queremos hacer. No me queda más que decir que somos obstinados, hermano, y nuestra carne va en contra de la voluntad de nuestro Dios. Vayamos a Lucas 9:23, hermanos. Vemos que Pedro al instante le siguió.
Y cuando siguió y dejó todo, escuchó un mensaje de nuestro Señor Jesucristo que le decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, versículo 24. Y le dijo: porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? Mano, ¿quieres salvar tu vida para el Señor? Entonces debes perderla para ti mismo. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará, versículo 25. Pues ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Manos, no hay nadie quien pueda ganar todo el mundo, pero dice la Biblia: si hubiese alguien que pudiera ganar todo el mundo, ¿de qué le sirve si se destruye o se pierde a sí mismo? Triste, hermanos, que después de que Pedro conoció a Cristo, después de ver tantos milagros en su vida, después de que su vida fue transformada para siempre. Vayamos a Mateo 16:15, hermanos. Examina en qué etapa de la vida de Pedro tú estás. Se les acerca a Cristo y les pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y le responde Pedro: pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Y después Jesús les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Verso 16. Respondiendo, ¿quién? El mismo Pedro, hermanos, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué bendición, hermano, aquellos que hemos reconocido que no solamente Jesús es un buen maestro, no solamente un profeta, sino es Cristo, hermanos, el Hijo del Dios viviente, y ha llegado a ser no solamente nuestro Salvador, sino el Señor de nuestras vidas, hermano. ¿Le gustó tanto la respuesta al Señor? Versículo 17, mira lo que dice. Leeré hasta el 19. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, fíjense, hermanos, cómo estaba la vida de Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A pesar de aquella enseñanza que se cree que Pedro fue el primer papa, evidentemente es erróneo. Jesucristo le dijo en el versículo anterior: y yo te digo que tú eres Pedro. El nombre Pedro significa piedra pequeña, en su idioma original es Petros. Y después le dice: y sobre esta roca, en el idioma original usa la palabra Petra, roca inmensa. La iglesia no fue fundada sobre Pedro, ni es fundada sobre un hombre. La iglesia está fundada sobre Cristo, hermanos. Pero fíjate lo que Dios estaba haciendo con Pedro, hermanos. Versículo siguiente le dice: y a ti te daré las llaves del reino. A diferencia de ocasiones que vemos una imagen con un monito con unas llaves, no es que Dios le haya dado unas llaves, hermano, literalmente hablando. Las llaves del cielo, hermano, solamente hay una manera de ir al cielo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando le dio las llaves del evangelio, es que le confió el evangelio a Pedro, hermanos. El evangelio que tú y yo predicamos cada sábado y cada vez que se nos da la oportunidad, que somos pecadores, por ese pecado merecemos un castigo, pero por eso Cristo vino, fue sepultado, murió, resucitó al tercer día. Hermanos, eso es el evangelio. Y Dios le dice a Pedro: te doy el evangelio, te doy las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, qué bendición en ese momento la vida de Pedro. Nos adelantamos al versículo 21, hermanos. 2 versículos, hermano. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto. Hermanos, Jesús tenía que morir. Jesús tenía que morir, hermano. Un justo debía morir por los injustos, hermanos. Y solamente hay uno justo, ese es Cristo, hermanos. Y Jesucristo les explicaba, y entre aquellos que escuchaban su mensaje estaba Pedro. Siguiente texto. Entonces, hermano, versículo 22. Entonces, ¿quién? Pedro. Tomándolo aparte, en otras palabras, Jesús está predicando y después le dice: mira,
vámonos aparte. Y comenzó a reconvenirle, a tratar de convencerlo, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera hagas esto te acontezca. Ahora creo yo, hermanos, que fue motivado por una buena razón. Le dijo, no vayas a la cruz, no mueras. Pero su comentario era completamente en contra de la voluntad de Dios, hermanos. Hay veces que pensamos que hacemos algo bueno, pero es malo, hermanos, si no estemos en ese momento como Pedro. Entonces, hermano, Jesucristo le responde en el siguiente texto, de una manera muy tierna. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí. ¿Cómo? Hermano, ¿cómo pasó en 4 versículos de ser el portador del evangelio? Hermanos, esto no es cualquier cosa, hermano. Quiero que entiendas que cuando le dio las llaves del reino, hermanos, Pedro tuvo una posición tan especial delante de Dios, hermanos. Recordemos que el que le predicó a los judíos allí en Hechos, y ahorita voy a llegar allá, ¿quién fue? Pedro. Cuando se le predicó a Cornelio en Hechos 10, ¿quién fue, hermanos? Hermanos, esto fue algo tan especial y le duró 5 versículos, hermano. Hay veces que tú tomas una decisión para Dios, hermano, y a los 5 versículos, hermano, te conviertes en el mismo diablo, hermano. ¿En qué etapa de Pedro estás? Estamos hablando de Pedro, hermano. ¿En qué etapa de Pedro estás hoy? ¿Será que Jesucristo te pueda decir, quítate delante de mí, Satanás? ¿Me eres, qué dice? Me eres tropiezo, hermano. El portador, ser de tropiezo. ¿Será que algunos se encuentran ahí esta noche? Ya eres salvo, hermano. Pedro era un discípulo, hermanos. Y Jesús le dijo, me eres de tropiezo. ¿En qué etapa en la vida de Pedro estás tú? Porque no pones la mira en dónde, hermanos. Cada vez que yo pongo la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios, yo estoy siendo como Satanás. Y Jesús me dirá, como le dijo a Pedro aquel día, me eres de tropiezo. ¿En qué etapa de la vida de Pedro te encuentras, hermano? Vayamos a Juan 6:66. Leeré hasta el 69. Dice la Biblia. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y qué tristeza, hermanos, que personas dejaran a Cristo, hermanos. Cuánta infidelidad de parte de ellos. Y ya no andaban con él. Del 69. Le respondió Simón Pedro, ahí está el mismo Pedro. Le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Nos brincamos el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿se quieren ir también ustedes, a los discípulos? Y le respondió Pedro, ese Pedro es el que siempre, rápido, hermanos. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Verdad que suena bien bonita la respuesta, hermanos? Dios nos ayude a decir como Pedro, ¿a quién nos vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna, hermano? Después de esa excelente respuesta que él dio, hermanos, y entre comillas, no uses pretextos para alejarte de Dios, hermano. Al final del día no cuenta solamente lo que digas, aunque debes decirlo, sino respaldarlo con nuestras acciones. Mismo Pedro, Mateo capítulo 26, versículo 31, quien respondió, Señor, ¿con quién más vamos a ir si solo tú me puedes dar la vida eterna? Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis, parece trabalengua esa palabra, hermanos, de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Verso 32, leeré el 35. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Y respondiendo quién? Respondiendo Pedro. Aunque todos se escandalicen, Señor, yo nunca. Siempre, hermanos. Y Dios nos da la actitud de Pedro, hermanos.
Pero más que la actitud, Dios nos dé la fidelidad, hermanos, para ser buenos cristianos. Sabes que yo sé que no se necesitan métodos, hermanos, para una familia, para una iglesia. No se necesitan mejores métodos, se necesitan mejores cristianos, hermano. Método no vale nada, hermano. Lo que importa es que tu vida sea agradable a Dios, hermano. Y yo me he dado cuenta que hasta cuando la riegas, hermano, Dios te da gracia, hermano. Simplemente preocúpate por hacer lo que es correcto y tener la mano de Dios en tu vida, hermano. Todo va a estar bien, lo demás es secundario. Pedro le dice, yo no, Señor. Versículo siguiente, 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, Pedro, antes de que el gallo cante, 3 veces me vas a negar. ¿Dónde te encuentras en la vida de Pedro, hermano? El domingo, padre, voy a leer mi Biblia toda la semana y hermano, a lo mejor le estás abriendo apenas hoy. Señor, ahora sí voy a ir a evangelizar. ¿Dónde te encuentras en la vida de Pedro? El Señor le dijo, me vas a negar 3 veces. Miren la respuesta, 35, en vez de decirle, ay, Señor, dame de tu gracia, no quiero fallarte. No, Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos respondieron lo mismo. Muchos dicen, hermano, estar dispuestos a morir por Jesús, pero no están dispuestos ni siquiera a venir al culto de oración el miércoles, hermano. ¿Sabes que al final del día no tiene nada de peso que digas estoy dispuesto a morir por Dios si no estás dispuesto a servir en un ministerio en tu iglesia, hermano? Las palabras son completamente vanas y vacías. Versículo 39, estamos viendo el contexto, hermano. Solamente están pasando 4 versículos, hermano, 4 versículos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, estamos hablando de Cristo, hermanos, rumbo al Getsemaní, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Y qué buena oración para hacer, hermanos. Siguiente versículo, miren lo que dice. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? ¿Qué etapa en la vida de Pedro estás? Estoy dispuesto a morir y ni siquiera puedes orar. Padre, aunque todos te nieguen, yo nunca, y te es difícil venir al culto del miércoles a orar. Jesús no quiere que mueras por Él, a menos que estés en un país donde se haya mártires. Jesús quiere que vivas para Él, mi hermano, que le sirvas. Y le dijo, ¿a quién? Pedro. ¿Qué relación tenía Jesús con Pedro, hermanos? Pedro, ¿no pudiste velar conmigo 1 hora? 7 versículos atrás. Aunque todos te nieguen, Señor, yo nunca. Jesús le dice, vamos a orar. Y se queda dormido en la oración, hermano. Alguien dirá, me identifico, yo duermo mucho. Este versículo debería de traer un poco de incomodidad a nuestro corazón, hermano, porque Jesús les reprocha que no pudieron orar 1 hora. Si sumamos todo lo que oramos hoy, y eso que este es nuestro 4º servicio, hermanos, con todo y tu devocional juntarías 1 hora de oración. Pretextos sobran, hermanos. Yo sé que la gente dice, bueno, Dios sabe, tengo que el trabajo, la familia, me duele el dedo gordo. El coronavirus, pastor, el coronavirus. Yo quería orar, pero el coronavirus. Con más razón deberías orar, hermano. No es que mañana no voy a ir a trabajar, dirá una hermana, pues entonces ponte a orar. Versículo 42, el Señor les dice, vamos a hacer esta segunda oración. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, imagínate la oración de Cristo. Si no puedes pasar de mí esta copa, está bien, Señor, pero hágase tu voluntad. Versículo 43. Vino otra vez y los halló como, hermanos. 7 versículos hasta la muerte. 7 después está dormido. Yo creo que hay muchos cristianos, hermanos, que están dormidos espiritualmente. Vive para Él, hermanos. Sobre este mismo capítulo, mira lo que dice el verso 58, hermano. Versículo 58 nos dice la escritura, mas Pedro le seguía de lejos. ¿Dónde estás
en la vida de Pedro. Si nos quedáramos con Mateo 4, Pedro es mi ídolo, hermano. Al instante dejó todo, hermano, dejó todo y le siguió. Mateo 26, 58, Pedro le seguía. Yo no digo que no le sigas, hermano, por algo estás en la iglesia, pero le sigues como cuando aceptaste a Cristo. ¿Le sigues como en Mateo 4? ¿Le sigues como en el principio? Cuando un cristiano, hermano, sigue de lejos a Jesús, está a un paso de negar su fe. Yo sé que tú vas a decir, yo no lo voy a hacer, pastor. Hermano, Pedro le dijo a Jesús, aunque todos estos lo hagan, yo no. Se lo dijo a Cristo, hermano. Mas Pedro le seguía de lejos. No te pregunto si le sigues, pero ¿cómo le sigues, hermano? ¿Cómo está tu comunión con Dios ahí en lo íntimo, hermano? ¿Cómo está tu lectura bíblica? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu sacrificio para el Señor, hermano? ¿Está como al principio? En ese mismo capítulo, hermanos, versículo 69, leeré hasta el 74. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estás con Jesús el Galileo? Te platico el contexto. Toman a Jesús, hermanos. Judas le da el beso de traición, toman a nuestro Señor. Y mientras lo van tomando, hermanos, los discípulos ya saben, hermanos, que le toca la cruz. ¿Y sabes qué dice Pedro? Yo mejor me alejo. Mas él negó delante de todos diciendo, yo no sé quién es Cristo. ¿Dónde estás, hermano? En la vida de Pedro. ¿Has negado tu fe, hermano? ¿Has negado al Señor? Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban ahí, no, él también es de esos cristianos, él es de los seguidores de Jesús el Nazareo. Y Pedro negó otra vez con juramento. ¿Sabes cuáles son las evidencias de cuando un cristiano está mal con Dios, hermano? La primera es que miente. ¿Cómo estás con las mentiras, hermano? Pues es blanca, pastor. Píntala verde limón, hermano. Te estás alejando de Dios. Yo no conozco tal hombre. Cuando una persona se empieza a alejar de Dios, lo primero que hace es que vive en mentiras. Después de mentiras, y él negó, ese mismo texto, y él negó como su palabra no tiene tanto peso, tiene que recurrir a usar el nombre de Dios en vano. Pueden usarlo de dos maneras. La primera es, te lo juro. O la más aterrizada es, te lo aterrizo para que entiendas el mensaje, hermano. No te alejes de Dios, hermano. No te alejes de Dios. Primero miente, después usa el nombre del Señor en vano. Un sello distintivo cuando un cristiano está lejos del Señor es mentir. Mentiras, mentiras y más mentiras, mis hermanos. Versículo 73, mira lo que dice. Un poco después, acercándose con los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hermano, Dios nos ayude, hermanos, y es tan bonito que tú no andas ahí diciendo allá afuera soy cristiano, pero estás en una plática y alguien te dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Porque nuestra manera de hablar es distinta, hermanos, amén. Y entonces, no solamente hay mentiras, no solamente hay usar el nombre del Señor en vano. ¿Cuál sigue, hermanos?
las domingueras, ¿verdad? Maldiciones, hermano. Pastor, ¿está tratando de decir que hay cristianos que dicen maldiciones? Los malos cristianos sí, hermano. Un cristiano que sigue al Señor no dice maldiciones, hermano. ¿Está tratando de decir, pastor, que si digo maldiciones soy mal cristiano? Es exactamente lo que estoy tratando de decir, mi hermano. Un poco después, acercándose, por ahí estaban a Pedro, tú eres también de ellos, versículo 74. Entonces él comenzó y le salieron alacranes, escarabajos y cucarachas por la boca. Hermano, cuando estés con un cristiano que maldiga, ten tus reservas, hermano. Ten tus reservas, porque no está bien con Dios. Ten tus reservas. Y enseguida cantó el gallo, hermanos. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cantase el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, no le quedó más que llorar amargamente. Hermano, cuando mientes, cuando usas el nombre de Dios en vano y cuando maldices, estás a un punto de negar tu fe y de negar al Señor. Date cuenta de tu error. Si es que te encuentras en ese momento en tu vida cristiana, corrígelo y ponte a cuentas con Dios, hermanos. Si ya no le sirves como lo hacías, si ya no te deleitas en tu palabra, si pasas semanas sin hablarle a alguien más de Cristo, si no te congregas fielmente a todos los servicios, si mientes y maldices, si usas el nombre de Dios en vano, hermano, por tu propio bien y vida espiritual, arrepiéntete y busca a Dios, hermano. Fue tanta su culpa, hermanos, que se arrepintió. Me encanta aquel texto que dice: o menospreciáis que la riqueza de su benignidad, su paciencia y longanimidad, su benignidad te guía al arrepentimiento. Probablemente ahí Pedro pensaba: Dios ha sido tan bueno conmigo y yo acabo de maldecir. Ahora, hermano, si tú maldices y no te sientes mal, hermano, no sé si seas salvo, hermano. No sé, hermano. Pero si lo haces y le dices: Señor, perdón, hermano, al menos eres salvo, hermano. Busca estar bien con el Señor, hermanos. Después de negarle, vayamos a Juan 21:1. ¿En qué etapa de la vida de Pedro te encuentras? Después de negarle, Juan 21:1 dice mi Biblia: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera, versículo 2. ¿Estaban juntos quién? ¿Quién era ahí? Ahí está Pedro, hermanos, pero no está solo. Ojo. Estaba Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y los otros 2 de sus discípulos. En completo son 6, más Pedro nos da un total de 7. Versículo 3. Y Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo Pedro, hermano? Mateo 4, Pedro era un pescador. Y Jesús le dijo: sígueme y te haré pescador de... Y aquí dijo: me aparto. Siguiente distinción de una persona que está mal con Dios, hermano. No solamente regresa al pecado, sino que junta un grupito, mi hermano, y se lleva 6. Lo he visto vez tras vez, hermano. Me duele. Sé que está en la Biblia. Por eso lo predico. Cuando alguien está mal con Dios, nunca se va solo, hermano. Porque si no, sería evidencia que está mal. Tengo que arrastrarme a alguien conmigo y así no me siento tan mal. ¿En qué línea de Pedro estás? Pedro se hubiera ido solo, hermano. Se llevó a 6, hermano. Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué dice, mis hermanos? Cuando una persona está mal con Dios, Dios no le puede bendecir, hermano. Mi Biblia sigue diciendo, hermanos, que separados de Dios, nada podéis hacer. ¿Cómo es posible que un pescador profesional no saque un pez, hermano?
Si yo que no soy profesional puedo pescar, hermano. Cualquiera avientas un anzuelo, me lo pones ahí una tortilla, hermano, va a salir algo. Dios le dio una lección tan grande a Pedro. Ah, ¿te crees muy bueno siendo pescador? Pues no vas a tener ni para comer. Dios no podía bendecir a Pedro. ¿En dónde te encuentras en la vida de Pedro, hermano? Versículo 15. Sabemos que Jesús les da de comer, echa la red en mi nombre y cuán grande es la misericordia de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Yo creo que por ahí empezó a acordarse de todo lo que he predicado. ¿Me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: no es difícil, no es suficiente que me lo digas, apacienta mis corderos. Siguiente pregunta es igual: Pedro, ¿me amas? Tercer pregunta: Pedro, ¿me amas? Y hermano, y Dios nos pregunta en esta noche: ¿me amas? Cualquiera que sea el estado en el cual tú te puedas encontrar, al igual que Pedro en esta noche, mi hermano, ponte a cuentas con Dios. El Señor conoce el corazón, hermano. No solamente le sigas, porque Pedro le seguía de lejos y después blasfemó y negó al Señor. Sírvele de cerca y con todo tu corazón, porque Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado, hermanos. Y hoy, en tu relación con Dios, todo puede cambiar, hermanos. Amén. Sin embargo, aquel arrepentimiento llevó una lágrima amarga, hermanos. Lloró amargamente. Quiero decirte que hay un abismo sobre la culpabilidad y el arrepentimiento. Mucha gente que siente culpabilidad, hermano: ay, cómo me siento mal, no vine a la iglesia el miércoles, no sé, hermano, me siento tan mal de haber bebido alcohol, pero lo vuelven a hacer a la siguiente semana. Eso es culpabilidad. El arrepentimiento, por la pura gracia de Dios, te das la vuelta y Dios te ayuda a vencer cualquier cosa, mis hermanos. Terminamos ahí en Hechos 2:14. ¿En qué etapa de la vida de Pedro te encuentras? Hechos 2:14 dice mi Biblia: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que estáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y vemos su nombre tocado, hermanos, por la mano de Dios. Versículo 21, y ganando almas, hermano. Si hay alguien que era un buen ganador de almas, era Pedro. El punto más grande en la vida de Pedro, creo yo, que es Hechos 2, hermano, donde Dios lo usó para su honra y gloria, para predicarle a esos 3,000 judíos, hermano, y ganar más almas para Cristo. ¿Te encuentras en este último punto como Pedro? El mensaje que él predicó fue: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Te parece familiar, hermano? Estaba predicando el pasaje de Romanos 10:3, hermanos, y es el mismo evangelio que tú y yo predicamos. Versículo 37 dice la Biblia. 37 y 38 nos dice: al oír esto, mientras estaba predicando Pedro, se compungieron de corazón. Y ahí es que sabemos que evidentemente el Espíritu Santo obra cuando se predica su palabra, hermanos. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Quiero tener esa paz, quiero poder ir al cielo el día de mi muerte. ¿Cómo puedo encontrar a Cristo? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermanos. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos, hermanos? ¿En qué etapa de la vida de Pedro te encuentras esta noche, hermano? La más grata es Hechos 2. Dios nos ayude, hermanos, a amarle, servirle, estar bien con Él
y ganar preciosas almas a los pies de Cristo, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermano. Tú, hermano, tú y Dios, ¿en qué etapa de Pedro te encuentras? No te digo que no le sigas, por algo estás en la iglesia, pero ¿le sigues como debes? Mientras el piano comienza a tocar, hermano, si Dios tocó tu corazón, el altar está abierto, ¿por qué no vienes y le sigues más de cerca, hermano? ¿Por qué no venir a este altar y buscar, hermano, tener una buena comunión con Dios? Hermano, tú y Dios saben en qué parte te encuentras. ¿Te encuentras como en el principio, hermano? ¿Por qué no te arrodillas y buscas a tu Dios ahí, hermano, unos 2 minutos en oración? Se le acercó el Señor a Pedro y le dice: Pedro, sígueme. Bendito el día que dejó todo y le siguió, hermanos. Una persona dijo una vez que no es difícil ser cristiano, hermano. Realmente es muy fácil. Haces una oración, le entregas tu corazón al Señor, pero lo difícil es mantenerte recto delante de Dios, mi hermano. Este mundo te va a bombardear cada día. Comentarios. Hermano, busca a Dios, hermano, busca a Dios. ¿En qué etapa de Pedro estás tú? Les dijo Jesús: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y se le acerca a Pedro y le digo: Señor, no hagas ese mal. Y Jesucristo le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Hermano, lejos sea de mí que yo sea de tropiezo al Señor. ¿Te encuentras ahí donde estaba Pedro? Aunque todos te nieguen, yo nunca. ¿Te encuentras ahí que has negado al Señor? Y tal vez aún más que 3 veces, hermano. Tal vez lo hemos negado más que Pedro. ¿Dónde te encuentras en esta noche en la vida de Pedro? Al decir: ¿con quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, pero el día de mañana no oramos? ¿Dónde te encuentras en esta noche, hermano? Dios lo sabe. ¿O estamos como hombres tocados por Dios, como Hechos 2, hermanos, al filo de la batalla, predicando el glorioso evangelio del reino, mi hermano, haciendo la voluntad de Dios, guiando personas a sus pies, sirviendo en un ministerio? Dios nos encuentre como el Pedro de Hechos 2, hermano. ¿Dónde te encuentras en esta noche? Sin importar en el punto que te encuentres, si tú decides esta noche ponerte a cuentas con Dios, tú puedes ser aquel hombre que predicó y que Dios usó, hermano. Dios puede usar tu vida. Dios puede usar tu vida. Padre, gracias porque eres tan bueno. Perdónanos, Señor, que muchas veces somos como Pedro, y no en sus días buenos, sino en los malos. Ayúdanos a no seguirte de lejos, sino a seguirte, amarte y servirte. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.